Y lo que veníamos reflexionando sobre San Francisco, del sueño que él tuvo, cómo el Señor le manda: Francisco, reconstruye mi iglesia. Él pensaba que se refería a una capillita que estaba casi en ruinas, desmoronándose, pero hablaba más allá: reconstruye mi iglesia en una etapa en que las piedras vivas de la iglesia, o sea, los creyentes, estaban desmoronándose, en que los cimientos de la iglesia, que es la fe, se estaba debilitando precisamente porque había grandes catedrales, había grandes iglesias, y los jerarcas de la iglesia estaban revestidos de tiaras, de capelos, y llevaban una vida de príncipes. O sea, había lujo y esplendor en la iglesia, que era la que dominaba el mundo en la Edad Media, pero la dominaba con la fuerza y el poder humanos, no con la fuerza del Evangelio. Ya nos explicaban acá en las grandes basílicas de Roma, pues tienen esa magnificencia, pues porque en ese tiempo los papas eran más unos reyes, unos príncipes, que unos discípulos de Cristo. Sabemos, el papado pues se buscaba para tener influencia, poder. Lo llegaban a tener las familias ricas de estos territorios, precisamente para expandir su influencia. Sabemos que había papas pues con una vida bastante cuestionable moralmente hablando, que su ostentación, su lujo, tanto de papas, de cardenales, y la incongruencia tan grande que había entre predicar a un Cristo pobre, a un Cristo que vivía la caridad, pero el estilo de vida que llevaban los que representaban la iglesia, eso hacía que hubiera cada vez más debilitamiento de la fe, de la devoción. Entonces Francisco era el que tenía que reconstruir, tenía que ser el que salvara esa iglesia de caerse. Y ahí es donde, en medio de toda esa ostentación y esa ambición, esa búsqueda de poder, aparece el pobrecillo, el poverello de Asís, un hombre congruente hasta la médula, que predicaba un Cristo pobre y realmente no solo ayudaba a los pobres, sino que se hizo pobre. Pero no una pobreza para vivir en la miseria, sino para donarse a sí mismo. Un hombre que vivió unido a Cristo crucificado tan radicalmente que compartió las heridas, las estigmas de Cristo, pero mostrándonos que el camino de la cruz no es el camino de un sufrimiento estéril, sino es el camino del amor, de la donación. Y gracias a San Francisco y a los que siguieron su camino, la iglesia se fue reconstruyendo. ¿Por qué? Porque la gente volvía a creer que sí había quien viviera el Evangelio, que sí había quien viviera la santidad. Y bueno, yo hoy te invito a que reflexiones: ¿quién para ti es el que todavía sostiene tu fe o la poca fe que te queda? Porque ciertamente nosotros veremos por todas partes cada mal testimonio, empezando por nosotros los curitas, que algunos pues explicarán muy bien, pero su vida deja demasiado que desear, su forma de tratarte, su forma de administrar. La gente piadosa, empezando quizá por nuestra propia familia, y la gente más persinada y más con más funciones en el templo, son los que más nos escandalizan, son los que más nos afectan. Y eso, y saber tantas cosas, tantos escándalos, llegan a debilitar de tal manera nuestra fe, que si no fuera por, aunque sea una persona que conocemos, que es congruente, que vive de veras la misericordia, que de veras irradia esa paz que comunica a la hora de escucharte, de darte un abrazo, de tenderte la mano, si no fuera por esas personas, ¿desde cuándo hubiéramos perdido la fe? Pues tenemos compartida esta tarea encomendada a San Francisco. Reconstruye la iglesia, sé para alguien ese por el que todavía vale la pena creer, aunque estemos en un entorno corrompido, podrido, pero si eres tú esa luz en la oscuridad, ese por el que todavía se puede sostener la fe de alguien, porque al conocerte dicen: por ti todavía creo que hay gente buena en el mundo,
todavía hay gente que cree y que vive lo que cree, entonces así es que iremos sosteniendo la fe de tantos, como lo hizo San Francisco de Asís.